Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora ya están conectadas con nosotros, saludándose, bendiciendo a los hermanos que llegan, saludando a los hermanos que ya conocen desde algún tiempo. Es una bendición, es maravilloso, es un privilegio, es un honor compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy. Seguimos con nuestro ciclo de prédicas, los misterios de la creación, y nuestro subciclo, los misterios del diluvio, porque hemos estado analizando una cantidad de cosas alrededor del diluvio. Ya esta es la cuarta prédica, si no estoy mal, referente a este tema del diluvio. Y la última vez hablamos del arca, ahora vamos a hablar propiamente del diluvio. Y quiero decir de una vez que aunque hay muchas cosas que extraeremos acá, o todo lo extraemos literalmente de la Biblia, también hay teorías que nos sirven para hacer creíble todo esto, para hacerlo, digamos, plausible. Teorías científicas que son eso, teorías que puede usted creerlas o no, pero que nos sirven para hacer plausibles los conocimientos del Génesis y así hacer posible lógica, racional y científicamente tal evento. Porque lo que intentan hacer los amigos ateos y muchos que no están de acuerdo con el diluvio universal es hacer de esto un mito. Y hemos visto en las diferentes prédicas anteriores cómo efectivamente el Señor Jesucristo y los apóstoles creyeron firmemente en este evento como un evento real, como algo que realmente sucedió. Por eso es tan importante. Pero bueno, no quiero adelantarme, y antes de que salgan a pelear algunos y a debatir, quiero decirles, concentrémonos en lo realmente importante. Aquí vamos a dar varias teorías, pero lo realmente importante es lo que nos enseña esto para nuestra vida espiritual. Hablemos con el Señor. Amado Señor, bendito Dios y Padre de gloria, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos das de compartir con nuestros amados hermanos en el día de hoy. Permítenos poder compartir la palabra, ser edificados y analizar varios de los conceptos que son importantísimos para poder profundizar en este tema del diluvio. Yo particularmente creo profunda y sinceramente en que este fue un hecho real. Y lo creo aún siendo profesor de geografía, de historia, de ciencias sociales. Creo realmente que esto sucedió, que es plausible, y al ser plausible y estar en tu palabra y yo tener fe en ti y en todo lo que tú dices, pues creo realmente que esto sucedió. Yo te pido, Señor, que tú abras la mente y corazón de mis hermanos y amigos queridos y permitas no solamente pensar desde lo lógico y racional, sino más allá, desde lo bíblico y desde lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias por este honor y privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a todas las madres que hoy están en su día. Yo sé que en Argentina y otros países es otro día. En mi país es este día y este día es el que yo lo celebro. Así que hago. No puedo hacer otra cosa. Feliz día para mi madre, a quien amo profundamente. Te mando muchos besos y abrazos, mamita querida. Muy bien, mis amados hermanos. Estamos hablando entonces sobre los misterios del diluvio, y dentro de este ciclo de los misterios del diluvio vamos a tocar hoy el tema del cataclismo. ¿Y por qué utilizo esta palabra cataclismo? Porque es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al diluvio. En todos los pasajes donde Jesús o los discípulos mencionan de alguna manera el diluvio, la palabra para diluvio es cataclismo. Así que no nos está hablando de una pequeña inundación o una inundación local. Nos está hablando de un evento enorme, gigantesco y poderoso que cambió la historia, la geografía completa de nuestro mundo. El cataclismo, el diluvio. Ya vimos el arca, ya hablamos de Noé, ya hablamos de las causas del diluvio, ahora hablemos del cataclismo en sí, del evento en sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Y para ello tenemos que ir a Génesis capítulo 7, verso 10, donde dice la palabra del Señor. Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Podemos ver varias cosas interesantes en estos versículos que nos permiten hacer un análisis mucho más profundo de lo que realmente sucedió. En primer lugar, dice que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Al séptimo día. Es decir, estas 8 personas suben al arca, el Señor cierra la puerta, nadie va a poder salir del arca ni entrar. Y ese es un detalle de vital importancia. De vital importancia. Cuando el Señor cierra la puerta del arca, nadie más va a entrar, pero tampoco nadie va a salir. Están seguros, están guardados, están protegidos, están salvados por la fe, como ya lo vimos cuando analizamos a Noé, por la fe de Noé. No es por la virtud de Noé. Noé era un hombre justo, pero ¿cómo fue justo Noé? Justificado por la fe. Es por la fe que él tenía en el Cristo por venir. Es por la fe que él tenía en las promesas de Dios que había dado incluso desde Adán y Eva. Así que por esa fe él queda a salvo dentro del arca con toda su familia. Y eso no quiere decir que toda nuestra familia se salve. No sabemos si los hijos de Noé, su esposa y las esposas de sus hijos se salvaron. No lo sabemos. Por misericordia de Dios, Él los salvó para preservar la raza humana. Pero vamos a ver después cómo ellos también pecan. ¿Me entiende? La Biblia no nos dice nada de que estas personas fueron justificadas por la fe. ¿Recibieron un beneficio? Claro que sí. Por ser familiares directos de Noé. Y porque dentro del plan de Dios estaba que ellos propagaran la raza humana. Pero ojo, esto no nos está hablando de que toda nuestra familia es salva si nosotros somos justos. Aquí el justo era Noé. El que sabemos que había sido justificado es Noé. De los demás no sabemos, ni siquiera de su esposa. No es que yo soy justificado por la fe e inmediatamente mi esposa o mis hijos o mis parientes cercanos también. No, eso es algo que Dios trata con cada uno de nosotros. Tenemos que seguirle predicando a nuestra familia. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que cuando usted es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, su familia recibe bendición. Son bendecidos por lo que usted cree. Pablo lo dice de una manera magistral. Él le dice a las mujeres, si ustedes son casadas con alguien no creyente, no se separen. No se separen, porque su esposo es santificado por usted y sus hijos santificados por usted. ¿Qué quiere decir? ¿Que son salvos? No, porque más adelante dice, no sea que tal vez su esposo y sus hijos se conviertan, reciban a Cristo. No está hablando de la salvación, está hablando de la bendición de ser pariente de un cristiano. Era bendición para estos hombres ser parientes de Moisés, de Noé, pero para los parientes de Moisés también. Era bendición para estos hombres ser parientes de Noé. Es una bendición para nuestros parientes ser parientes de los cristianos. Debiera ser. Si usted tiene familia que le dicen, ay, no, es una maldición ser familia suya porque estoy aburrido de que usted sea cristiano, preocúpese. El cristiano debe ser una bendición en su casa, en su familia. Sí, yo sé, nadie es profeta en su propia tierra, pero ese no es un pretexto para que usted le caiga mal a toda la gente de su familia. Si eso sucede así, preocúpese, porque se supone que usted debería ser de bendición para su familia. Se supone que su familia debería ser bendecida porque usted está en el arca. Porque usted está en Cristo y la puerta no está cerrada. Usted no sabe si todavía pueden entrar. Ahora, la otra situación aquí es que ellos no podían salir. Cuando Dios cierra la puerta ya no pueden salir. La garantía de la salvación en Dios. Ni con su propio mérito podrían ellos salir del arca. Porque Dios había decidido, había decretado salvarles. Y aunque ellos quisieran hacer un hueco en un muro, quisieran tumbar la puerta, quisieran lanzarse al agua, no era posible. Estaba cerrada, sellada la puerta del arca. Y por lo tanto ellos iban a ser salvos sí o sí. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor, que nos garantiza la salvación, que nos certifica la salvación. Y no con eso quiere decir que podemos hacer lo que se nos venga en gana.
No. No. Si usted hace lo que se le viene en gana y peca, quiere decir que usted no ha sido salvo. Quien realmente ha sido salvo, es salvo porque precisamente hace la voluntad del Señor. La consecuencia inevitable de ser salvo es querer agradar a Dios y seguir su palabra. Si usted no quiere eso, pues usted nunca ha sido salvo. Usted puede ser religioso, puede ir a una religión, puede ir a una iglesia, pero usted no es salvo. El que es verdaderamente salvo hace la voluntad del Padre. Hace la voluntad del Padre. Ahora, esto nos habla de cómo estas personas que Dios había decretado para salvación tenían la salvación garantizada. Pero hay otro detalle. Ellos subieron y tuvieron que esperar 7 días más después de más de 100 años de construcción. Ellos suben, llevan más de 100 años construyendo el arca, por lo menos Noé. Suben al arca y no pasa nada. Y pasa el otro día y no pasa nada. Y pasa el otro día y no pasa nada. Imagínense las personas allá. No, que venía un diluvio, ¿qué fue lo que pasó? Aquí estamos esperando, a ver, ¿dónde está el diluvio? Y no pasa nada. No llueve, pasan 7 días, una semana completa, hermano, y no pasó nada. No sabemos qué pasó en el arca. No sabemos si alguno de los hijos le dijo a Noé, papá, ¿está seguro usted de esto? No importa. No importa si le dijeron eso. No importa si querían salirse. No importa si perdieron la fe ellos. Porque no podían salirse. No podían salirse. Como les digo, no sabemos si los hijos de Noé fueron salvos o no. Pero Dios decretó salvarlos en ese momento por lo menos. No sabemos si tuvieron vida eterna o no, pero decretó salvarlos en ese momento para que prolongaran la raza humana. Y no hay vuelta de hoja. Si el Señor lo decide y se acabó. Pero mire cómo hay que tener paciencia. Hay personas que pierden la fe en el cristianismo porque dicen desde hace más de 2000 años están predicando que Cristo viene y no pasa nada. Y pierden la fe. Dicen esto es pura mentira. Apóstoles como Pablo o Juan creían que definitivamente ya Cristo no tarda en venir. Y vean, han pasado 2000 años. Pero si el planeta tiene más de 6000, o por lo menos 6000, entre 4000 y 6000, 2000 años es una parte pequeña. Definitivamente Cristo ya viene. Ahora, si ya pasamos lo más, ¿no pasaremos lo menos? Ya pasaron ellos 100 años construyendo el arca. ¿No iban a aguantar 7 días? Ya pasamos nosotros miles de años construyendo la iglesia, predicando la palabra, anunciando, siendo pregoneros de salvación. ¿No vamos a aguantar 7 días más? ¿No vamos a aguantar un rato más? Porque definitivamente el Señor está pronto, su venida está pronta y Él pronto regresará por su iglesia. Eso es algo que debemos creer, de lo cual debemos estar seguros, convencidos y tranquilos. Él hace su obra maravillosa. En segunda instancia, mis hermanos queridos, alguien pudiera pensar, este hombre lleva 120 años. 120 años predicando, 120 años siendo pregonero, 120 años anunciando que ya viene el gran diluvio, la catástrofe. Y no ganó a ninguno, apenas a su familia. Y bueno, su familia básicamente ya iba a ser salva, el Señor lo había decretado así. Y él es un fracaso. Es un fracaso, no lo logró, toda su misión fue un fracaso. ¿Qué fracaso de predicador era Noé? Podrá pensar alguno. Pero es que la calidad, o el éxito más bien, de un predicador no se mide por la cantidad de personas que lo siguen, sino por la fidelidad a la palabra. Si así fuera, un hombre como Jeremías habría sido un completo fracaso también. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Cuántos lo siguieron? Nadie. Todo el pueblo se fue. Es más, puedo ir más allá. Cristo mismo, después de que lo seguían miles, multitudes. ¿Cuántos estaban reunidos esperando la promesa? 120. ¿Cuántos estuvieron frente a la cruz? 1. Y algunas mujeres. ¿Entiende? El éxito de un ministerio no se mide por el número de personas. No piense que una iglesia, por tener miles de personas, es una iglesia exitosa. El éxito de un ministerio se mide por la fidelidad que tiene al predicar la palabra y el mensaje, por no cambiar el mensaje, por ser fieles a las escrituras. Ese es el éxito real del ministerio.
Así que podemos ver varias características aquí importantes. Además, no solamente llovió, sino que se fracturó la tierra y subió el agua. Miremos de nuevo el versículo para poder entenderlo de una mejor forma. Dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, y aquí paro un segundo. El mes segundo, a los 17 días del mes, hay gente que se ha preocupado incluso por calcular exactamente el día, el mes y el año del diluvio. Y hay varias propuestas, algunas más cercanas seguramente que otras. No sabemos con exactitud, pero es curioso e importante que la Biblia diga el día, dice 17 días del mes. ¿De qué mes? Del mes segundo. En el año 600 de la vida de Noé. Nos está dando día, mes y año. Esto no es una metáfora, señores. Esto no es un cuento para niños. El problema es que lo hemos convertido en un cuento para niños y lo enseñamos así en la escuela dominical. Y por eso los científicos crecieron pensando o creyendo que esto era un cuento para niños. Esto no es un cuento para niños. Esto fue un hecho real, con un día, mes y año claros en las Escrituras. Que es muy posible rastrearlo y encontrarlo. Además dice, fueron rotas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Hay dos eventos. Rotas, mire, rotas las fuentes del gran abismo. El gran abismo. Siempre que la Biblia nos habla del abismo, está hablando del mar. Está hablando del mar. Rotas las fuentes del gran abismo. Más adelante vamos a explicar qué significa eso. Y número 2, y abiertas las cataratas de los cielos. Llovió, cataratas en los cielos y rotas las fuentes del gran abismo. Así que hubo agua de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto no es solamente un asunto de que llovió mucho. Mucha gente se burla del diluvio diciendo que por más de que llueva un torrencial aguacero por todo el mundo durante 40 días y toda el agua que hay en la atmósfera caiga a la tierra, no se puede inundar. Y es verdad. Es verdad. No pasaría de 5 centímetros el agua en toda la tierra. No se inunda. Así que algo más pasó. Y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero tenga muy en cuenta este dato de vital importancia. Abiertas las fuentes del gran abismo. Ni siquiera abiertas. La palabra exacta es rotas. En el hebreo original quiere decir algo así como fracturadas, quebradas o quebrantadas. Téngalo ahí. Anótelo. Porque es un dato de vital importancia. Entonces hablamos de lo que tuvieron que esperar. Ahora miremos. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice así. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Nuevamente vemos los dos aspectos. Algo que pasa en el mar, algo que pasa en el cielo. Son dos cosas que suceden al mismo tiempo lo que produce el diluvio. Hay dos fuentes de agua. El agua que viene de arriba y la que viene de abajo. El Salmos 10, 4 al 8, no lo ratifica. Con el abismo, dice, con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. El Salmo 104, 8, 7 y 8 está hablando ahí. Salmo 104, 7 y 8. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciendo una descripción del diluvio. El Salmo 104 nos habla del diluvio. ¿Y qué dice? Que el agua cubrió los montes completamente. El texto dice literalmente que todos los montes de la tierra fueron cubiertos.
Todos. Lo que implica que no fue un diluvio local, fue un diluvio global. Ahora, alguien me podrá decir, efectivamente, es imposible sacar tanta agua que se pueda cubrir, por ejemplo, el monte Everest de 8.484 metros de altura. ¿Cómo va a poder el agua cubrir el Everest? Eso es absurdo. Pero quiero decirles que no existían esos montes. El monte Everest no existía. Expliqué hace unas clases que lo que existía era un solo gran megacontinente tropical completo. Eso es acorde a lo que los científicos han descubierto. La diferencia está en los tiempos. Ellos piensan que fue un proceso lento, uniforme. Eso es lo que se llama uniformalismo durante miles de años, que hizo que la corteza terrestre se fracturara y se dividiera. Lo que creemos nosotros es que fue el diluvio el que causó eso. Es lo que la palabra insinúa más de una vez. Es lo que está queriendo decir. Mire lo que dice aquí. Dice, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Qué? Las aguas. Cuando Dios ordenó que las aguas se retiraran, parece que fue un movimiento brusco, que fue algo enorme, gigantesco, que obviamente movió y corrió la tierra, formando los grandes montes. Pero durante el diluvio no había grandes montañas, eran pequeñas montañas. El arca llegó a estar 8 metros por encima de la montaña más alta, pero la montaña más alta en aquel entonces, en la geografía del mundo de aquel entonces, no era el Everest. ¿Cuál era? No lo sabemos. Pero el arca estaba 8 metros por encima. Y 8 metros no es tanto. Cuando hablamos de cuestiones de navegabilidad y más de un barco, o una caja, como quiera decirle, un arca tan grande como la que ya vimos en la clase pasada. Así que aquí hay que pensar muy bien, mi hermano, que lo que realmente está pasando es que esos montes, esas montañas se crean en el momento en que el agua se desplaza, y junto al desplazamiento del agua hay un movimiento de la corteza terrestre creando las montañas, y más adelante voy a explicarlo detalladamente. Por eso dice, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Se da cuenta cómo está hablando de algo que fue rápido, que fue instantáneo, que fue un movimiento brusco, un temblor como nunca antes en la historia ha habido ni habrá? Y subieron los montes y descendieron los valles. Mire lo que está diciendo el texto. Al irse el agua, suben los montes y descienden los valles. Es este gran diluvio el que crea los grandes montes y los grandes valles, porque mueven la corteza terrestre, haciendo que se estrellen las placas tectónicas y sean impulsadas por la terrible fuerza del agua. ¿Y por qué está siendo impulsada esta agua? Por la orden de Dios, por la mano de Dios. Por eso no podemos, mi hermano, excluir la parte milagrosa del hecho del diluvio. Hay algo, hay una esencia milagrosa. Claro, después de los 40 días y 40 noches de lluvia, va a estar más de 100 días el arca allí, va a estancarse en el monte Ararat, que seguramente no era tan alto como lo es hoy en día, y que seguramente no es el mismo que hoy llamamos Monte Ararat, que es lo que la mayoría de los teólogos creen. Sin embargo, el agua va a bajar. Moisés, estoy con Moisés en la cabeza porque escribió el libro. Noé va a enviar aves en varias oportunidades para saber si ya descendió el agua. El hecho de que el arca se estanque en el monte impidió a Noé ver cómo fue el proceso. ¿Cómo fue que se retiró el agua? ¿Cómo se fue el agua? Era una cantidad gigantesca, enorme, brutal de agua. Esa agua se retira y crea lo que hoy llamamos océanos, lagos y mares. Recuerde usted que la tierra está cubierta en un 70% de agua, al igual que el cuerpo humano. Una gran cantidad de agua está congelada en los polos. Además de eso, enormes muros de hielo encuentra usted cuando va al polo norte o al polo sur.
Aquí hay algo tremendo que más adelante explicaré desde una teoría muy interesante cómo se dio. Pero el caso es que las montañas y los valles surgen después del diluvio. Y hay entonces una explicación al surgimiento bíblica de los valles y las montañas. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Es decir, era plan de Dios que el monte y el valle tuviese ese tamaño. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Está hablando de que el mar entonces fue enmarcado por el Señor y limitado por el Señor, y que no volverá a haber una inundación. Lo veremos en otra prédica más adelante. ¿Me está siguiendo? Por favor, ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Algunos piensan que fue un diluvio local, que esto no fue universal, que este cataclismo fue solamente en la región de la media luna fértil. ¿Es esto verdad? ¿Es correcto? Bueno, comenzando porque cataclismo ya implica que sea algo global. O sea, la palabra que se usa para diluvio en el Nuevo Testamento ya implica una cuestión global, con la sola palabra en griego. Pero pensemos en algunas cosas. Si fuese un diluvio local, el arca sería absolutamente innecesaria. ¿Para qué arca? Si el diluvio hubiese sido solamente en la media luna fértil, pues Dios le hubiera ordenado más bien a los animales, a Noé y a su familia, irse más para allá. Tienen 100 años para caminar, es decir, lo que tienen es tiempo. Vayan a una nueva tierra que yo les daré, porque este pedacito de tierra lo voy a inundar. Recordemos que aquí han pasado miles de años desde que Dios hizo al hombre, y el hombre se había multiplicado una y otra vez. Es decir, el hombre posiblemente ya estaba en casi cada rincón de la tierra. Así que debía ser devastada por completo. No habría necesidad de arca si el diluvio hubiese sido local. ¿Para qué? ¿Para qué? Número 2. La promesa de Dios de no volver a traer una inundación así sería falsa. Si el diluvio hubiese sido una gran inundación local y no global, pues todo lo que prometió el Señor de que jamás volvería a inundar la tierra de esa manera habría sido una gran mentira, porque han habido enormes inundaciones. ¿O no? Locales. Tsunamis gigantescos que han recorrido todo el Océano Índico. ¿Se acuerda del tsunami de comienzos de este siglo? Enorme tsunami. Lluvias, inundaciones en Asia, África, América, Europa. Europa no tanto. Inundaciones enormes siempre. Es decir, inundaciones locales gigantescas. Han habido toda la historia. Pero locales. Si el diluvio hubiera sido un diluvio local, entonces Dios mintió cuando dijo que no volvería a hacer eso sobre la tierra. ¿Me hago entender? Por eso no puede ser una inundación local. Además, la Biblia estaría equivocada cuando rastrea toda la humanidad hacia atrás hasta los hijos de Noé. Y también en otros pasajes que habla sobre el diluvio universal. Porque se supone que toda raza humana viene de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Y ya veremos más adelante qué significa eso. En otra subserie. Pero entonces ya no vendrían los hijos o los hombres, todos los hombres de ellos 3, porque habrían quedado algunos en algunas partes del mundo. Y entonces la Biblia mentiría. Por eso, si usted es creyente, no puede creer en una inundación local. Tiene que creer en una inundación global. Es absolutamente necesario. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 6. Habla Pedro sobre el diluvio y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció por el agua. ¿Qué pereció por el agua? El mundo. El mundo de entonces. Está refiriéndose a todo el mundo de aquella época. Pero mundo. No a un grupo, no a un fragmento, no a un pedazo, no a una parte del mundo, sino al
mundo de aquel entonces. Eso es importante, mis hermanos queridos. Más de 200 culturas que tienen su propia historia de la inundación, como lo vimos en una prédica pasada. Vimos cómo los chinos, los indios, los hindús más bien, los americanos también, las tribus inca, azteca, los chibchas, los indígenas americanos, norteamericanos. Más de 200 culturas tienen su propia historia de la inundación. Y lo increíble de todo esto es que todas esas culturas tienen aspectos comunes o relacionables con la historia del Génesis. Es decir, quienes acusan a Moisés de que Moisés se copió, y ahora sí estoy hablando de Moisés, de que Moisés se copió de la Odisea de Gilgamesh para extraer de ahí la historia de Noé y su familia, se encuentran con un problema gravísimo cuando analizan las otras historias de otras culturas que nada tuvieron que ver con la cultura sumeria, de donde proviene la historia de Gilgamesh. Y en todas esas culturas hay una historia de un diluvio universal. Ahora, lo más impactante de esto, hermano, escúcheme, lo más impactante de esto es que esas culturas, cuando usted compara la historia de Noé, parece como si fuera, ninguna historia es igual a la historia de Noé, pero como que todas sacaron un pedacito de la historia de Noé. Como que la historia de Noé fuera la fuente de inspiración para las diferentes variantes de la misma historia. No la historia de Gilgamesh, no, la historia de Noé. Tienen en común, entre ellas, la historia de Noé. Mire esta comparación tan interesante. El 88% de esas historias de diferentes culturas describe a una familia que es favorecida. El 88%, solo una familia. El 70% atribuye la supervivencia a un barco. Todas tienen historias de diluvios, pero solamente el 30% no hablan de un barco que salva a las personas. Solo el 30%. El 70% hablan de un barco. Ahora, de esas 200 historias, el 95% dice que la única causa de la catástrofe fue una inundación. No están hablando de un asteroide que vino y cayó. No, inundación. Ahora, el 66% dice que el desastre se debía a la maldad del hombre. El 67% registra que los animales también fueron protegidos en el barco. El 67% de esas 200 historias también habla de animales protegidas en el barco. El 57% describe que los sobrevivientes terminan en una montaña. El 57% de las historias terminan con el barco en una montaña. Todo este análisis lo hace Montgomery Boyce, que hizo un estudio completo alrededor de este tema. Eso es algo supremamente interesante y profundo, hermano. Es decir, todas esas historias de las diferentes culturas están directamente relacionadas con la historia del Génesis, no con la historia sumeria. Aunque sea más antigua la sumeria, la del Génesis es revelación. Que sea más antigua no implica nada, no tiene nada que ver. Porque no es más que tradición oral que se ha transmitido después de un evento tan grande como ese, que obviamente los padres, por lo menos Sem, Cam y Jafet, le habrían contado a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos y así. Y la historia fue cambiando y tomando diferentes matices, pero la revelación correcta le va a llegar a Moisés. Ahora bien, mis hermanos queridos, obviamente no existe agua sobre la tierra para cubrir los montes hoy en día, los montes de hoy, pero las grandes montañas comenzaron a aparecer después del diluvio. Y eso nos lleva a la conclusión de que un evento tan grande debió dejar huella. Un evento tan catastrófico, tan impresionante, tan grande, debió haber dejado una huella sobre la tierra. Deberíamos mirar la tierra y encontrar evidencias de semejante cataclismo mundial. ¿Hay evidencias en la tierra? Tengo que aclarar que yo no soy geólogo. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, Historia. Dentro de Historia y dentro de mi estudio de Ciencias Sociales estudié Geografía, Ciencias Políticas, Filosofía, diferentes áreas del saber.
que es lo que estudiamos quienes estudiamos la licenciatura en Ciencias Sociales, por lo menos en mi país. Y dentro de esas áreas del saber, tengo un conocimiento básico de geografía y de geología. Básico, pero no soy geólogo. Así que intentaré explicar esto de la manera más simple posible, de la manera más sencilla posible, solamente con el propósito de que podamos argumentar nuestra fe. De que cuando alguien venga a confrontarnos y a decirnos que la Biblia es verdad, es mentira, perdón, usted pueda decir que es verdad. Cuando alguien venga a confrontarnos y a decirnos que todo eso no es más que un mito y una historia para niños, nosotros tengamos los argumentos suficientes para crear la posibilidad y la probabilidad real de la existencia del diluvio universal. Para que no sean ustedes fluctuantes. Porque, mire hermano, en muchas iglesias cristianas, en muchas, uno encuentra personas que dudan del Génesis, que dudan del diluvio, que dentro de la lógica y de la estructura mental que les enseñaron en sus colegios y universidades, les parece esto absurdo, por el simple hecho de que no son capaces de verlo desde otra óptica, por el simple hecho de que hacen o dan por hecho lo que los científicos les dicen, como si ellos no se equivocaran. Es que no, los científicos nunca se equivocan. No se han equivocado nunca los científicos, no, jamás se han equivocado los científicos. ¡Ah! ¿Cómo se atreve a decir que los científicos se han equivocado alguna vez? Los científicos se han equivocado miles, millones de veces. Y aún así son bastante importantes los científicos, le cuento. Esto no es una guerra, no estamos combatiendo contra los científicos. Los científicos son una bendición, los científicos nos permiten ahora comunicarnos por internet. Ore por los científicos, hermano. Son importantes. Pero eso no quiere decir que tengan la verdad absoluta. La Biblia es la verdad. Así que intentaré explicar esto para darle argumentos a usted, para hacer defensa de la fe, y lo intentaré hacer de la forma más sencilla posible. Intentaré hacer. Muy bien. Primero, el 75% de la superficie terrestre está formada por roca sedimentaria, es decir, roca que fue arrastrada, disuelta en un líquido y depositada de nuevo en otro lugar. Y esto es una cifra gigante. Y esto no lo descubrí yo, esto lo descubrieron los científicos. 75% de la superficie terrestre está compuesta por rocas que se movieron de un lugar a otro muy lejano. Sedimentos. En Australia, hace unos años, hicieron una investigación y descubrieron miles de peces muy antiguos, ¿sí?, fosilizados, porque nosotros los cristianos creemos precisamente que el diluvio, con la gran presión del agua, las temperaturas que se dieron y lo catastrófico del evento fue lo que causó la fosilización rápida de estos seres. Entonces, en Australia encontraron una gran cantidad de fósiles de peces curvados, como enrollados, como si los hubieran cogido y los hubieran hecho así. Nosotros decimos que qué bueno haber sido animal marino, ¿no? Porque vino el diluvio y se salvaron. Sí, se salvaron, claro que se salvaron muchos peces, obvio, porque no necesitaban estar en el arca. Pero la mayoría se murieron. ¿Se murieron? ¿Por qué se murieron, hermano? Por lo que dice el Salmo 104. Porque el Señor lanzó las aguas cuando acabó con el diluvio y fue dispersándolas. ¿Y eso qué hizo? El agua fue moviéndose, se movieron las placas tectónicas, se movió también mucha tierra, muchas rocas, mucha arena, aplastando una cantidad de animales, unos que ya estaban muertos por el mismo diluvio y eran los animales terrestres, pero también arrastrando los millones de animales marinos que estaban ahí, de los cuales sobrevivieron solo unos pocos, a comparación de lo que había. ¿Me entiende? Ellos no necesitaban el arca, pero también los animales marinos sufrieron las consecuencias del diluvio. Este fue un juicio para todos.
Porque como toda la creación y todo el mundo está bajo nuestra administración por voluntad divina, y nosotros, Adán y Eva, pecaron, pues toda la tierra sufre el pecado del hombre. Las consecuencias del pecado del hombre hasta hoy. Hasta hoy. Por eso el cambio climático, ¿a quién afecta? ¿A los seres humanos solamente? No, también a los animales, a las plantas. Hoy vemos cómo se mueven como locos. Los animalitos ya no saben para dónde ir. Presentan comportamientos extraños. ¿Qué es lo que está pasando? El clima, las temperaturas variantes, los ecosistemas, los lugares donde ellos vivían antes y ya no pueden convivir o ya no pueden existir ahí. Todo eso, ¿de quién es culpa? De nosotros. Desde Adán hasta hoy, somos los responsables de esta tierra y la hemos administrado mal porque somos pecadores y no sabemos cómo hacerlo. El pecado no nos permite, porque para nosotros es primero la ganancia económica, es primero el dólar, es primero la riqueza, y nos justificamos en que lo importante es salvar vidas de niños. ¡Mentira! Es por dólares, es por riquezas, es porque algunos se vuelvan super, hiper, archi, recontramillonarios. Esa es la verdad de fondo del asunto. El pecado es la verdad de fondo del asunto. La avaricia, la codicia y el egoísmo de unos pocos que se hacen hipermillonarios a costa de la mayoría. Es que tenemos que sacar el petróleo más barato. Y así hacemos que las cosas sean más baratas para todo el mundo. Entonces lo vamos a sacar metiendo agua con unos químicos a la tierra. Eso se llama fracking. ¿Sí has escuchado eso? Fracking. Y esa agua con esos químicos la meten debajo de la corteza terrestre y esos químicos, como no se mezclan con el petróleo, suben al petróleo, impulsan al petróleo para arriba y lo sacan más fácil y más barato. Porque necesitamos hacer gasolina más barata y así todos somos beneficiados. ¡Mentira! Porque necesitan sacar eso más barato para ganar más. ¿O es que cuánto ha bajado el precio de la gasolina? Baja muchísimo, ¿cierto? ¿Cómo baja? Baja harto. Mentira, es la avaricia, es la codicia de esa gente. Codiciosos, avaros, pecadores. Y mientras tanto la tierra sufre. Esas aguas quedan contaminadas. La corteza se fractura. Esos lugares quedan hechos desiertos. En mi país, en una zona que se llama La Guajira, había un solo río. En Riohacha. Y gran parte del río se secó, ya no existe, porque desviaron sus aguas para poder sacar petróleo con ellas. Y los niños se mueren de sed. Y los animalitos mueren. Y la tierra se contamina. ¿Cuántos derrames de petróleo han contaminado cientos de lugares en la tierra que no se podrán recuperar de aquí a la venida del Señor? Sí. Es lo mismo que sucede aquí. El diluvio es consecuencia del pecado del hombre. La naturaleza, los animales sufrieron, incluso los animales marinos sufrieron las consecuencias del pecado del ser humano. Así de grave es el pecado, así de grave, así de importante es este tema. Porque de fondo la enseñanza es una enseñanza en contra del pecado y que la única salvación está en Cristo Jesús. El pecado es grave, hermano, te afecta a ti, afecta a tu entorno, tu familia. El pecado afecta a la naturaleza, tu vida, tu presente, tu futuro. El pecado afecta a tantas cosas. Así de grave es. Por eso escucha el pregón de justicia que estamos haciendo en este día. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Volvamos al tema. Me emociono, discúlpeme. Volvamos al tema. Entonces, esto es un argumento muy grande. Saber que ha habido una movilización enorme de material, de tierra, alrededor del mundo entero. No es solamente un pedacito. El 75%. Es una cosa impresionante. Número 2. Hay una gran deposición a gran escala. Les doy el ejemplo. La creación del Gran Cañón del Colorado. Aquí hay un mapa
una vista aérea de lo que es el enorme o la enorme grieta del Gran Cañón. Una grieta gigantesca. Y en la mitad corre el río Colorado. El Gran Cañón es un misterio de la naturaleza precioso y maravilloso, increíble. Todos los cañones se van a formar realmente, al igual que las montañas y los valles y todo, como la Biblia no lo dice, por el diluvio. Pero el Gran Cañón tiene algo muy particular y es su enorme erosión. Cuando los científicos comienzan a investigar el Gran Cañón se dan cuenta que el río es posterior al cañón. Casi todos los cañones tienen un río que han ido haciendo el cañón, han ido formando el cañón. En el Gran Cañón no. En el Gran Cañón el cañón estaba formado y salió un río y apareció por ahí. ¿Qué formó ese semejante hueco tan enorme? ¿Qué formó el Gran Cañón? Ahora, lo interesante del Gran Cañón es la cantidad de sedimentos que tiene y cómo básicamente usted puede ver todas las etapas del desarrollo geológico de la Tierra como en un mapa, en las columnas, en los muros de piedra que hay de lado a lado del Gran Cañón. Y eso no hace otra cosa que hablarnos del diluvio. Los científicos que no creen en el diluvio prefieren ignorar la evidencia que el Gran Cañón provee sobre la existencia pasada de ese diluvio. De hecho, la placa tectónica es una sola en ese lugar. No es que son dos placas separándose, es una placa tectónica, una sola, que hizo esto. ¡Pah! Se rompió y se separó en un pedazo. En un pedazo. Creando ese enorme hueco. ¿Qué pudo tener la fuerza para hacer tal cosa? ¿Qué pudo causar la existencia de semejante cañón? Muy plausiblemente una gigantesca inundación. Pero la zona del Gran Cañón es un enorme desierto. Ese río Colorado no puede causar una gran inundación gigantesca. Ahora, en los fósiles encontrados en el Gran Cañón, se encuentran una gran cantidad de fósiles enormes que a veces no tienen sentido. Encuentran fósiles de una etapa mezclados con fósiles de otra etapa. No es como en otros lugares, que usted puede encontrarlos casi que distribuidos. Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí hubo un proceso algo diferente, precisamente por la ruptura que hay de esa placa tectónica. Voy a darles algunos ejemplos alrededor de esto. La gran discordancia, la línea que separa el Fanerozoico del Precámbrico, acá la vemos, no sé si usted la alcanza a ver, si se alcanza a detallar, es como una línea, es como si fuera una plancha, decimos en Colombia, es como, ¿sí? Como algo recto así. Separa el Precámbrico del Fanerozoico. Por encima de esa línea aparecen repentinamente la mayoría de los grandes grupos de animales. De un momento a otro. O sea, de este pedacito para abajo, casi no hay animales. Casi no hay nada. Casi no hay fósiles de nada. Pero de esta línea para arriba, y así es en todo el Gran Cañón, usted ve el Gran Cañón y parece escaleras, ¿sí? De este escalón para arriba, está lleno de fósiles. Lleno. ¿Por qué? Eso es lo que uno esperaría si hay un gran diluvio y muchos de esos fósiles o de esos animales muertos que no fueron llevados por el sedimento y quedaron enterrados, sino que la mayoría quedarían por ahí flotando, se terminarían ubicando en la parte superior. Esto combina perfectamente con un modelo de diluvio y no con un modelo estático como el que proponen los científicos de los miles de millones de años. No cuadra. En los miles de millones de años, los fósiles debieron haberse ido acumulando de forma pareja a través de toda la historia.
Pero eso no es lo que encontramos en el Gran Cañón. Encontramos debajo de esta línea casi nada de fósiles y encima de esta línea una gran cantidad de fósiles. ¿Cómo explican eso? Pues ningún científico han sacado varias teorías. Pero ninguno puede decir concretamente qué fue. Nosotros tenemos una. Fue un diluvio. Concuerda perfecto con el diluvio. ¿Me hago entender? Ahora sí, 2. Es común encontrar enormes cementerios de fósiles formados por restos fósiles revueltos, aplastados y deformados, que dan la apariencia de un gran número de animales destruidos simultáneamente por una fuerza increíble. Es lo más común. Una cantidad enorme de fósiles aplastados, arrugados, envueltos, como los peces de Australia. Y hay un caso particular de los mamuts de Siberia, que han sido encontrados casi en perfecto estado. Mamuts congelados, como si se hubieran congelado de un momento a otro. ¿Fue la era glacial? ¿Fue la glaciación lo que causó eso? ¿O fue algo más? Ya miraremos. Ya miraremos. Entonces, este es un segundo argumento. El enterramiento repentino hizo que aparecieran diferentes tipos en un mismo lugar, lo que yo les dije. Medusas y peces enterrados en estratos superiores en el Gran Cañón son un gran ejemplo de eso. ¿Por qué hay medusas y peces en estratos superiores cuando deberían estar en estratos inferiores? Por su nivel de desarrollo evolutivo según los científicos. Tercero, los científicos han observado cuarcitas descubiertas a más de 300 millas de su origen en Oregón, un fenómeno que ya no se produce en la actualidad. ¿Por qué aparecen estas cuarcitas, estas piedras, a más de 300 millas? ¿Qué las movió? ¿Qué las llevó hasta allá si allá no se producen? Pero son cantidades enormes. O sea, no podemos pensar que fueron que los seres humanos las llevaron hasta allá. No, no es posible. No tiene sentido. Cuarto, la presencia de abundantes restos fósiles de vida marina en las cimas de todas las grandes cordilleras del mundo, incluido el Himalaya. Grandes animales marinos que corresponden a una era muy, muy antigua según los científicos y se encuentran en los Andes, en las montañas, en las cimas, montañas muy altas, 5.000, 6.000 metros de altura, incluso en el Himalaya, en los Apalaches, en grandes montañas. ¿Por qué? Es que eso antes estaba sumergido y después salió. Bueno, sería una respuesta plausible si estuviéramos hablando solamente de un fragmento de tierra, pero estamos hablando básicamente en todas las cordilleras del mundo. Para que animales marinos aparezcan sus fósiles en montañas muy altas, tuvo que haber estado entonces todo el mundo sumergido en algún momento. Es así de sencillo. Es así de simple. Claro, los científicos intentan demostrarlo de diferentes maneras. Intentan comprobarlo de otras formas. Pero es más plausible pensar que simplemente todo estaba sumergido. Lo que pasa es que no les conviene. ¿Sí? Ante tales evidencias, algunos científicos sacan sus propias propuestas. Robert Ballard dijo, gran parte del mundo como el que conocemos hoy en día fue cubierto de hielo y se derritió. Según él, desde aquí, desde Connecticut hasta el Polo Norte, estaba todo cubierto de hielo y llegó un momento en que se calentó la Tierra, ¿sí? Entonces, la era del hielo, todo esto estaba cubierto de grandes bloques de hielo. Llega un momento en que se derrite, porque se acabó la era del hielo, pero entonces se derritió muy rápido, tuvo que haberse derretido rápido porque si no, no tiene sentido. Y al derretirse creó unas grandes olas que devastaron, crearon el Gran Cañón, crearon otros grandes lagos, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, están inventando una manera científica de ver un diluvio. Básicamente es lo mismo. Está hablando igual de una gran inundación, solo con una historia
que se inventó, que calculó. Otros han tenido ingeniosas respuestas a todos estos problemas. William Ryan y Walter Pittman dijeron que sí hubo una enorme inundación, pero eso fue en el Mar Muerto. En el Mar Muerto allá hubo una gigantesca inundación inevitable, ineludible. Claro que sí, hubo una gran inundación, se llama diluvio. Pero ellos la ven solamente en el Mar Muerto. Y eso pues no nos ayuda, porque tenemos evidencia del diluvio en Norteamérica, en África, en Europa, en la China y en la Conchinchina. Y sí existe la Conchinchina. Número 3. Pudo ser un tsunami mediterráneo producido por el estallido de un volcán, del volcán Etna, dicen algunos otros. Claro, el volcán Etna estalló y hubo un enorme tsunami, y por eso sí encontramos evidencias del diluvio por allá, en esas montañas del Báltico y también por allá en los Himalayas, porque sí hubo un diluvio, pero fue allá. De una u otra manera, terminan llegando al diluvio, local o universal, pero terminan llegando a algún tipo de diluvio. Algún tipo de gran inundación, terminan, pero se niegan a creer que fue el diluvio de la Biblia. Porque el hombre no puede creer por sus propios medios. Porque el hombre es terco y necio. Porque el ser humano quiere creer solamente conforme a lo que le conviene, y no le conviene que sea el diluvio universal de la Biblia, porque si es el diluvio universal de la Biblia, entonces la Biblia tiene razón, y si la Biblia tiene razón, él es pecador y necesita arrepentirse. Ese es el problema. Si la Biblia tiene razón, tú y yo somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Discúlpeme el calor que está haciendo acá, que es impresionante. Walter Brown es un científico que dijo, hay 17 fenómenos geológicos que solo es posible explicarlos en conjunto bajo el modelo de un diluvio universal. Él no puedo explicar toda su investigación acá porque es algo larguísimo y complicadísimo. Pero voy a ponerlo muy sencillo. 17 fenómenos en la Tierra geológicos que usted puede explicarlos por separado con teorías diferentes al diluvio. Pero la única manera de explicarlos juntos es con un modelo de diluvio universal. Incluso algunos se contradicen con otros. Es la única manera de explicarlos. Formación rápida de montañas, evidenciada. Hay muchas montañas que evidentemente se tuvieron que haber formado muy rápido. Depósitos de carbón. ¿Por qué hay grandes depósitos de carbón? Depósitos de petróleo. Rápido desplazamiento continental. Los estratos, los fósiles, el congelamiento de los mamuts. La misma edad de hielo. Cuando vemos esos fenómenos en conjunto, yo puedo explicarlos por separado, pero para explicarlos en conjunto, necesito el modelo del diluvio universal. Por eso surge algo que conocemos como la teoría de las hidroplacas. Esta teoría parte de presumir que la Biblia tiene razón. Por eso es que la voy a explicar. Porque parte del Salmo 104 y de la narración del diluvio de la Biblia. A partir de ahí, hay una teoría que se llama la teoría de las hidroplacas y consta de lo siguiente. En primer lugar, esta teoría dice que había agua debajo de la corteza terrestre, la mitad de la que ahora está en los océanos. La mitad del agua que hoy en día está en los océanos no estaba hace miles de años en los océanos, sino debajo de la corteza, como en pequeñas cavidades separadas por toda la corteza terrestre. Una placa de agua, la hidroplaca. ¿Concuerda con la Biblia? La Biblia todo el tiempo nos ha dicho que hay aguas debajo del abismo, o sea, debajo del océano. Ahora, ¿qué pasa con esas placas, con esas hidroplacas? En el momento del diluvio, la corteza se resquebraja, el agua sale rápido y a presión. Eso es lo que venimos viendo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dije que el arca fue levantada, fue elevada? Es decir, que salió agua de abajo y la elevó. Pues lo que dice la teoría de la hidroplaca es que hubo un agrietamiento
en la corteza terrestre, que para ese entonces era una sola corteza, se agrietó, se rompió, y como estaba en la placa, la hidroplaca de agua ya a presión, comenzó a salir, pero no salió lentamente sobre el agua, sobre la tierra, no. Salió con violencia, con fuerza, desde lo más profundo de la tierra. Salió el agua a presión, chorros de agua que llegaron a kilómetros de altura y que se sentirían como una lluvia al caer de nuevo. ¿Me entiende? Ahora bien, la teoría sigue diciendo, todo esto basado en la Biblia. Así se originan las placas tectónicas y la deriva continental. Toda la corteza se va a romper, como coger una tela y romperla, crear una grieta por la mitad. De hecho, eso explicaría la gran cordillera interoceánica. ¿Pero qué es la gran cordillera interoceánica?, dirá usted. Resulta que debajo del océano hay una enorme cordillera, más grande que cualquier cordillera que esté aquí en nuestros continentes. Hay una gigantesca cordillera que le da la vuelta al planeta completo. Lo recorre. Así como las costuras de una pelotita de béisbol. Así. Recorre alrededor del planeta esta enorme cordillera. Pues lo que dice la teoría de las hidroplacas es que esa cordillera fue la que causó el rompimiento de las placas tectónicas. Esa fue la grieta. De ahí comenzó a salir el agua. Por eso estaba sumergida. ¿Me entiende? Ahora, miremos este modelo. El agua que alcanzó grandes alturas provocó nevadas enormes en algunas regiones. ¿Por qué? Porque el agua llega en algunas regiones, sobre todo en la parte norte del planeta, llega a alturas muy grandes en una región muy al norte, lo que haría que se congelara el agua y todos los animales que quedaron ahí y que murieron ahogados. Eso explicaría los mamuts de Siberia. Todos esos mamuts congelados casi completicos que usted puede quitarle un pedazo de carne y dársela de comer a un perro. Porque así están congelados muy rápidamente. ¿Por qué se congelaron rápidamente? Porque estaban en una zona muy fría, en invierno, con mucha agua que llegó muy fría de la atmósfera. Tendríamos explicación a lo que hoy muchos llaman era del hielo. Claro, esto no es una verdad absoluta. Algunos dicen que hubo una era de hielo después del diluvio. Hermanos queridos, en esto podemos diferir. Yo solamente les estoy dando una teoría plausible. Y que se basa en la Biblia. Puede no ser verdad, pero es una manera de argumentar que es plausible el diluvio y todas sus consecuencias. Además, las placas tectónicas se desplazaron y al encontrarse con otras, se comprimieron y se elevaron. Salmo 104. Elevaste los montes y bajaste los valles. Entonces, cuando se rompe, hay esa grieta en el mundo y de ahí comienza a salir agua, pues al romperse comienza a empujar a lado y lado porque el agua está saliendo y eso empuja las placas tectónicas, empuja los continentes. Eso es una catástrofe impresionante, increíble. Quedó todo destruido. Y esos continentes, o esas placas más bien, al encontrarse con resistencia, pues van a hacer que aparezcan las montañas, y ahí podemos comprobar la aparición rápida de montañas, y al mismo tiempo que aparezcan los grandes abismos del océano, la fosa de las Marianas, por ejemplo. Ahí aparecen, porque encontraron resistencia, y el gráfico lo demuestra. Encuentra resistencia y se eleva y baja, se arruga, las dos cosas. Es como arrugar una hoja de papel. Pero piénselo macro. Ahora, eso a su vez, en el continente, queda estancada agua. Y esa agua forma los lagos y mares continentales. La gran cantidad de lagos y de mares, algunos salados, algunos lagos salados, que son más bien mares porque son salados.
pero no están en el océano. Y son causa de ello. ¿Habrá sido así? ¿Habrá sucedido esto realmente? ¿Será esta la descripción de lo que pasó en el diluvio? Bueno, concuerda con la Biblia mucho, pero no necesariamente fue exactamente así. Lo que sí nos da esto es una teoría plausible de cómo pudo haber sucedido. Geológicamente fue un enorme desastre. Enorme. La recuperación rápida de la tierra fue otro milagro. El Señor permitió que se recuperara la vegetación, las plantas, los animales, el ser humano de una manera relativamente rápida. Eso es un milagro del Señor. Que el arca no se hubiera hundido, no se hubiera volcado, no se hubiera vuelto pedazos con los vientos, el mar, la marea, fue otro milagro de Dios. No le quite la parte milagrosa, aunque podamos explicar esto de manera con una teoría científica, que no me inventé yo. No me vaya a decir, es que usted se inventa. No, esto no me lo invento yo, hombre. A veces leo unos comentarios que yo digo, ¿pero qué tienen en la cabeza estas personas? ¿Por qué me echan a mí la culpa? Yo transmito lo que otros muchos, no uno o dos, muchos, han predicado durante toda la historia y han creído durante toda la historia. Mis hermanos queridos, esto fue un cataclismo. Y hay huellas en toda la tierra de esto. Hay evidencia de lo que sucedió. El Señor juzgó la tierra. Y el Señor volverá a hacerlo, pero por fuego. Y ese será otro cataclismo. Los elementos arderán, dice la Escritura, para formar la nueva tierra y el nuevo cielo definitivos. El diluvio universal, como todas las cosas en el Antiguo Testamento, no es más que tipo y sombra de todas las cosas que se cumplen en el Nuevo. El diluvio es el tipo y sombra del nuevo cielo, la nueva tierra y el nuevo ordenamiento de Dios sobre esta tierra. O estás en el arca o no estás. El arca no se va a hundir, no se va a destruir, no podrá salir, pero aún puedes entrar. Puedes entrar. Lo que digo parece loco para alguien que no cree en Dios. Lo que digo parece locura para el mundo, pero es la sabiduría de Dios. Este es el momento. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Él es la puerta. Él es la puerta. Si tú crees en Cristo, entrarás al arca, a la iglesia, al cuidado, al cuerpo de Cristo. Y estarás protegido. Y cuando venga el cataclismo, estaremos seguros, estaremos a salvo. Arrepiéntete hoy que es tiempo. Hoy pregono la justicia de Dios, está pronta en venir. No puedo pregonar solamente el amor de Dios. Claro, es maravilloso el amor de Dios, pero tengo que pregonar también el juicio de Dios está por venir sobre toda la tierra. El juicio de Dios está por acabar por completo con este orden de cosas. Y es ahora o nunca que tú puedes arrepentirte de tus pecados e implorar misericordia y ser parte de la redención. Como en los días de Noé. Y eso no quiere decir como alguno por ahí está diciendo que vamos a ver ángeles. No. Lo que estamos viendo es la corrupción de los días de Noé. Esos son los días de Noé. Estos son los días de Noé. Nunca antes en la historia, que es bien corrupta, que es bien pecadora la historia, que está llena de cosas espantosas, y nunca antes habíamos vivido un tiempo con tanto pecado como este. Es este el momento. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Oremos. Amado Señor, gracias te doy por cada uno de estos argumentos que intentamos explicar de la manera más simple, más sencilla posible. Ayuda a mis hermanos queridos a poder entender cada una de estas cosas. Ayúdalos a comprender cómo tú te has movido, cómo tú has permitido todo lo que pasa. Glorifícate, Señor, en medio de tus hijos, de tu pueblo. Yo te pido, Señor,
que les ayudes a entender a las personas que no creen en Cristo que esto es real, que hay evidencia y de que si hubo un diluvio, habrá una segunda venida. Si hubo un primer juicio de la tierra por medio del diluvio, habrá un segundo juicio, pero este será el final. Ayúdalos a entender. Tú permitiste el diluvio para que hoy entendiéramos que tú puedes hacer y decretar tu juicio sobre la tierra. El juicio es la muestra del amor tuyo hacia aquellos que has decidido salvar. Nada tienen que ver con la maldad, porque tú no tienes nada de maldad. El diluvio fue un acto de amor y de bondad por aquellos redimidos, por los demás, y para los demás fue un acto de justicia. Ayúdanos a entender esto. Te lo suplico, Señor, en el día de hoy. Que a aquellos que han por primera vez entrado a ver este video, por curiosidad, porque les llamó la atención el título, Señor, se arrepientan de sus pecados y lleguen a tus pies. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis hermanos queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haberme acompañado en un día más de los misterios de la creación, ahora en los misterios del diluvio. Nos vemos, mis hermanos queridos, hoy en el canal de YouTube Biblia Libre, en el noticiero de Biblia Libre, con los mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y un abrazo para todas las madres, para Kike que está de cumpleaños y ha sido como una madre, y para todas las personas que son de bendición para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana en Biblia Libre Prédicas.